Hola, espero que estés muy bien. Empiezo esta comparativa mostrándote este inicio después de tenerlos varias horas o de hecho días desconectados de la red eléctrica. Y también quiero decirte que aunque el C655 de la izquierda tiene la posibilidad de ser actualizado en cuanto a software, aún por lo menos aquí en Colombia no está esa actualización de forma oficial. Te tocaría irte por ejemplo a alguna página como XDA Forums y descargar el archivo, y todo corre bajo tu propio riesgo. Me comuniqué con TCL, ellos me dicen que de forma oficial entre junio y julio serán lanzadas las actualizaciones de software para los modelos 2024 aquí en Colombia. Entonces, retomando esta comparativa, como ves, el tiempo de inicio en el P7K es más rápido, aunque sea por algunos pocos segundos, pero tal vez para algunas personas sea algo relevante o significativo. Paso a mostrarte el hardware, primero indicándote que ambos modelos tienen 2 GB de memoria RAM. El espacio de almacenamiento es un poco mayor en el C655 por una diferencia más o menos de entre 1,5 y 2 GB, aunque el espacio de almacenamiento del P7K puede ser más que suficiente. Lo importante es el procesador, ambos tienen el ARM Cortex A55, pero en el P7K es de 5 núcleos con una frecuencia de trabajo superior, o de hecho muy superior, por lo menos en la práctica se siente bastante. Y la GPU en el P7K es una Mali G57 que digamos es levemente más actualizada, mientras que la del C655 es una G31. La versión del sistema operativo para el C655 es Android 11 y para el P7K es Android 12. Ahora voy a pasar a mostrarte un poco de la fluidez o suavidad del sistema operativo en ambos modelos. Como ya mencioné cuando hice la review del P7K, dije que este modelo tenía una suavidad del sistema operativo mejor, o de hecho mucho mejor, casi comparable a modelos de gama media alta del 2024. Digamos que responde de una forma más rápida en la gran mayoría de casos. Cuando me voy aquí a YouTube y por ejemplo quiero adelantar un video o retrocederlo, me gusta mucho que la pantalla no se coloca en negro ni se queda cargando. Aquí por ejemplo te muestro la respuesta en cuanto a subir y bajar volumen. No se diferencian muchísimo, aunque sea por unos pocos milisegundos, pero el P7K sigue ganando. Y aquí te muestro lo que mencioné, que en el C655 pasa esto que a mí realmente me molesta, mientras que en el P7K no sucede. Probablemente con la actualización de software que recibiría de forma oficial entre junio y julio, el C655 se reciba también obviamente esta mejora, que aunque no lo parezca, créeme que puede resultar algo molesto después de varios días de utilizarlos. Y también por supuesto ambos modelos cuentan con este menú para accesos directos. La gran diferencia es que en el P7K estos iconos se pueden modificar de ubicación dejando oprimida la tecla del botón del control remoto de OK por algunos segundos, como te voy a mostrar, mientras que en el C655 esto no es posible. Tal vez con la actualización de software que se supone recibirá entre junio y julio, esto sí sea posible, porque eso es lo que se espera con esa actualización. O si quieres aplicarla de forma no oficial, adelante, es tu televisor. También quiero mostrarte algo que me parece muy importante, o que por lo menos para mí es muy relevante, y es que cuando quiero retornar a una aplicación que ya he abierto, el P7K la mantiene abierta por más tiempo, mientras que en el C655 casi que en el 100% de las veces esa aplicación se reinicia, lo cual me parece tedioso. Aquí por ejemplo abrí Disney, ya la tenía abierta en ambos, y al retornar en el C655, como ves, se ha reiniciado. Lo mismo por ejemplo pasa con YouTube u otro tipo de aplicaciones. Mientras observas esto, también quiero decirte que el diseño del control remoto en el P7K es diferente, es renovado. Desde mi punto de vista es más ergonómico, con mejor ubicación de teclas, mientras que el del C655 y de otros modelos del 2024 y de años pasados, personalmente no me agrada, y creo que a la mayoría de personas no sucede lo mismo. Aquí los puedes ver en un mejor plano, y créeme que sí se siente esa diferencia al agarre y cuando navegas por el sistema operativo. Y además las teclas del control remoto del P7K son más suaves, un poco más silenciosas. En general se siente mejor.
Es bueno que sepas que ambos modelos son compatibles con el asistente de voz de Google y además con la función conocida como micrófono en modo manos libres, es decir, para poder activar el asistente de voz de Google simplemente diciendo hey Google u ok Google y después dar un comando como por ejemplo abrir alguna aplicación, subir volumen, buscar algún contenido, entre otras cosas. Sin embargo, en el C655, como ves, experimenté un problema, el cual se solucionó siguiendo unos pasos cuyo link te dejo en la descripción. El video donde explico esos pasos, el link lo encuentras en la descripción. Por cierto, si quieres verificar que tu televisor TCL tiene alguna actualización de software disponible, te vas a configuración, luego sistema, luego aquí donde dice acerca de, luego una actualización de sistema y ubicas actualización de la red para que busques si hay alguna actualización disponible de forma oficial. Esto lo digo porque me contacté con el servicio técnico de TCL y me dijeron que no había un archivo disponible de descarga vía USB o que ellos me enviaran para actualizar el C655. Me dijeron que tenía que esperar. Aquí te dejo una copia de ese chat en donde indican que entre junio y julio estará disponible, probablemente según ellos, esa actualización oficial. También es bueno que sepas que en ambos modelos la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring es posible y fácilmente la mayoría de televisores, por lo menos con Android, reconocen ambos televisores fácilmente, aunque en algunas ocasiones me ha tocado hacer uso de una aplicación intermediaria como por ejemplo la aplicación Google Home. Ambos modelos, tanto el televisor como el smartphone, deben estar conectados a la misma red Wi-Fi para que esto sea posible. Pero debes tener presente que ni en el C655 ni en el P7K está disponible lo que se conoce como pantalla superpuesta, Picture in Picture ni Multiview. En cuanto a la calidad gráfica, con lo que tiene que ver con la representación de colores y la cantidad de brillo, primero que todo debes tener presente que los dos televisores tienen una pantalla de cristal líquido, o sea LCD, con alineación de píxeles vertical, o sea panel VA. Sin embargo, en el P7K, TCL prefiere llamarlo panel HVA porque aunque tiene una configuración de píxeles prácticamente igual, los ángulos de visión, como te voy a mostrar, son mejores. En este caso, por ejemplo, te muestro los resultados de ambos modelos. El más pequeño es el C655 y el más grande es el P7K. De pronto a través del video no se perciben tan bien los resultados, pero yo sí puedo decir que en el P7K los ángulos de visión son mejores, digamos que casi al nivel de un televisor con panel ADS, mientras que en el C655 los resultados digamos que son terribles porque tiene un panel VA. Entonces te recuerdo, el panel del P7K es HVA. TCL prefiere llamarlo así. Probablemente se trate de algún tipo de tecnología parecida a lo que conocemos de otras marcas como Ultra Viewing Angle Layer. Lo bueno es que ese aspecto no afecta de forma negativa el rendimiento en escenas oscuras en el P7K. Sin embargo, sí debo decir que colocándolos así lado a lado, puedo decir que en el P7K a veces en algunas escenas percibo una tonalidad levemente azulada, nada alarmante. Aquí de pronto sí se percibe más, es cierto, en esta escena en particular, debo decirlo. Aunque cuando hice la review del P7K, es decir, sin tener otro televisor al lado para compararlo, realmente no lo percibí como algo tan notorio o tan malo. Pero aquí, lado a lado contra el C655, por supuesto yo creo que tú también lo puedes percibir más. Pero como te digo, puede variar dependiendo de cada escena, no es tan notorio ni tan perceptible en todas las escenas. El resultado en general en ambos modelos también puede variar dependiendo de cada modo de imagen y de cada escena en sí. Y también puede variar dependiendo desde qué dispositivo estés viendo este video, pero en general el rendimiento en escenas oscuras en ambos modelos es más que decente, teniendo en cuenta que son televisores que no cuentan con un tipo de tecnología de retroiluminación LED que tenga la función de atenuación local. El rendimiento será mucho mejor en comparación a un televisor LCD con panel IPS o ADS con el mismo tipo de tecnología de retroiluminación LED. Y a favor del P7K puedo decirte que percibí un poco mejor el resultado en cuanto a nivel de detalles, pero el C655 no es que haga un mal trabajo.
En cuanto al resultado, en aquellas escenas que tienen mucho color, lo que te puedo decir es que si bien ambos cuentan con la tecnología de color Quantum Dots, percibí una mejor combinación y quizá mejor precisión de colores en el C655, no por una gran diferencia. Digamos que si ves solo al P7K sin otro televisor al lado para comparar, te va a parecer que hace un muy buen resultado, que muestra un muy buen resultado. De hecho, cuando hice la review del P7K me pareció muy bueno, pero ya colocándolo así lado a lado contra el C655, sí puedo decirte eso, que noto un mejor resultado en este caso en el C655, pero no quiero decir que el resultado en el P7K sea terrible porque sigue siendo muy bueno. Aquí tal vez con esta combinación de colores se puede percibir más de lo que te hablo. Si notas el pez en el C655, digamos que no se contamina tanto por el color azul, mientras que en el P7K sí lo hace, tanto desactivando como activando este parámetro color dinámico, que como ves al activarlo la saturación es más en ambos modelos, pero el C655 controla mejor la combinación de colores. En cuanto a la saturación de color, en ambos es muy elevada, pero aquí vuelve y juega lo que ya he dicho. La combinación o precisión de los colores en el C655 es un poco mejor, aunque obviamente esa diferencia se percibe más en este tipo de casos extremos, donde hay este tipo de combinaciones de colores tan vivas, por decirlo de alguna forma. Pero vuelvo y repito, si tuvieras al P7K solo, o si en el video solamente mostrara el P7K, ni siquiera probablemente notarías esas diferencias y te parecería que el televisor hace un muy buen trabajo en cuanto a colores. Es bueno además que sepas que cuando el contenido está en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en el C655 encontramos un modo de imagen que se conoce como mejora de HDR, mientras que en el P7K encontramos este parámetro conversión a HDR automática, el cual está disponible en algunos modos de imagen y lo que hace es mejorar la saturación de color, a veces un poco el brillo y también por supuesto el contraste. Tal vez con la actualización de software que se supone reciba de forma oficial el C655 entre junio y julio, esta característica probablemente la añadan. No es que haga un gran cambio o genere una gran maravilla en general, pero pues por lo menos está esa opción. Y como te digo, en el C655 está el modo de imagen mejora de HDR cuando el contenido está así en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Además, aunque no he hablado como tal de las cantidades de brillo, en rango dinámico estándar se percibe más la diferencia a favor del C655 en cada uno de los modos de imagen, aunque por recomendación de expertos la cantidad de brillo se suele tomar con los modos de imagen cine o película. Mientras que en alto rango dinámico, en este caso con HDR10, que es la tecnología más común, las cantidades de brillo siguen siendo a favor del C655, aunque en este caso no se percibe tanta diferencia en la práctica, pero obviamente existe. No obstante, desde mi punto de vista, el P7K sigue teniendo una cantidad de brillo más que buena para la gran mayoría de usuarios en cada uno de los modos de imagen que puede tener, pero es un poco mayor en el C655. Por supuesto, además es importante que sepas que ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, la cual solamente se activará de forma automática cuando ambos televisores detectan que el contenido tiene de forma nativa este tipo de tecnología de alto rango dinámico. En ambos casos se generan dos modos de imagen, película brillo y película oscuro. La diferencia aquí es que en el C655 la cantidad de brillo no se puede modificar de forma manual, mientras que en el P7K sí se puede modificar de forma manual. No sé si con la actualización de software que se supone recibirá puedan añadir ese aspecto, muy probablemente sí. Aquí como te muestro en el C655 la cantidad de brillo no se puede modificar, mientras que como mencioné en el P7K sí se puede modificar si así lo quisieras. Y por si no lo sabías, el alto rango dinámico Dolby Vision trabaja con metadatos dinámicos para acomodar de forma automática en tiempo real y en cada escena la cantidad de brillo, favoreciendo siempre el nivel de detalles. Es por eso que algunas personas suelen notar cambios bruscos cuando ven una película o una serie que tiene Dolby Vision
y de hecho a algunos usuarios eso suele molestarles un poco. Aquí como te muestro, en el P7K si quieres puedes disminuir el brillo de forma manual, te recuerdo en el C655 no. Aquí en uniformidad de colores grises, digamos que el C655 hace un trabajo levemente mejor, mostrando menos efecto de pantalla sucia y bordes de pantalla menos sombreados, aunque el P7K digamos que no se queda tan atrás. Lo bueno es que en ambos modelos, cuando veas contenido con mucho volumen de color, considero que tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes de pantalla sombreados no serán un problema. El escalado de imagen en los dos televisores es muy bueno, el resultado es realmente muy similar o casi igual. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y cuando ese sea el caso, en ambos televisores el resultado es realmente más que decente. Recuerda no esperar maravillas de ningún televisor 4K reciente, ni siquiera aquellos de gama alta, no te dejes engañar. El manejo del movimiento también es muy bueno con ambos modelos. Cuentas con la función Motion Estimation, Motion Compensation para decrecer notablemente el efecto conocido como temblor, vibración o judder. Si te vas al parámetro movimiento, la diferencia es que el P7K cuenta además con un parámetro conocido como aceleración dinámica. Aunque aún activándolo, realmente desde mi punto de vista el resultado no es que mejore más de lo que ya he mostrado y no es que mejore muchísimo más en comparación al C655, y bien sea como sea, los dos en esta área se desempeñan muy bien. Vamos por supuesto con una de las áreas más importantes y es el rendimiento gaming. Los dos televisores son compatibles con los 120 Hz hasta 1440p a partir de los tamaños de 55 pulgadas y también son compatibles con frecuencia de actualización variable y en 4K solamente hasta los 60 Hz. Es importante que sepas que en los dos televisores debes activar el modo juego y el parámetro maestro de juego en caso de que de forma automática no se hayan activado, para poder hacer aparecer en pantalla estas game bars. La game bar del C655 es esta, que digamos es antigua, pero tal vez con la actualización de software que probablemente reciba de forma oficial, por lo menos aquí en Colombia entre junio y julio, se actualice también la game bar con el diseño que tiene el P7K. Digamos que la ventaja de la game bar que tiene el P7K es que cuenta con modos de imagen predeterminados, aunque solamente sean 3 modos de imagen, pero por lo menos es algo para que puedas variar la calidad gráfica en cuanto a colores, brillo y temperatura de color de forma automática y no estés ligado solamente a un modo de imagen, por decirlo de alguna forma, aunque obviamente también le puedes aplicar configuraciones a ese modo de imagen. En ambas game bars tienes la posibilidad de hacer aparecer una mira en pantalla, le puedes cambiar la forma, el color, el tamaño. La ventaja del P7K es que esta mira se puede mover de ubicación como lo percibes, que tal vez sea útil para algunos gamers. Puedes hacer aparecer los FPS o los hercios en pantalla en ambos modelos de esta forma. También está la función HGIG, que cuando juegas con Dolby Vision para gaming no se puede modificar. Y digamos que un aspecto más o menos importante que tiene la game bar del P7K es que tiene estos 3 diseños. Puedes escoger el que más te guste. Yo voy a escoger el diseño verde, mientras que la game bar del C655 por lo menos hasta ahora no tiene esta función. Esperemos que con la actualización de software que reciba pues también se cambie la game bar a la misma que tiene el P7K. Por cierto, debes tener en cuenta que de fábrica por alguna razón el parámetro color dinámico en el P7K en los modos de imagen que provee la game bar viene desactivado, mientras que en el C655 viene activado. Obviamente el cambio es muy perceptible tanto si lo desactivas como si lo activas en cualquiera de estos dos modelos, en cualquiera de los modos de imagen que provee la game bar del P7K. Voy a dejar estos parámetros activados para que puedas percibir mejor las diferencias. Puedo decirte que en la práctica los tiempos de input lag en ambos modelos son increíblemente buenos. Probablemente cualquier persona quedará satisfecha en esta área con cualquiera de estos dos televisores. Y por supuesto debo decirte que no cuento con un dispositivo que me permita conocer estos tiempos. Los que te coloco en pantalla son simplemente tiempos probables.
Quiero decirte que el rendimiento con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos es también muy bueno. Quiero decirte que tampoco cuento con un dispositivo que me permita conocer o medir los tiempos de respuesta. Los que te coloco en pantalla, te pido disculpas, también son tiempos digamos que estimados o probables, teniendo en cuenta el rendimiento de otros televisores en donde sí conozco los tiempos de respuesta. Sea como sea, el rendimiento, como te digo, es muy bueno. La cantidad de efecto ghosting es muy mínima y desde mi punto de vista no considero que sea algo molesto ni distractor. En general en esta área gaming puedo decirte que los dos televisores se comportan muy bien. Digamos que la principal diferencia es que el S655 muestra una cantidad de brillo levemente superior, aunque en la práctica realmente no percibo una gran diferencia entre ambos modelos. Y el rendimiento, como te digo, es muy bueno, es casi igual entre los dos televisores. En cuanto a las entradas, ambos tienen exactamente lo mismo: un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI, uno compatible con canal de retorno de audio mejorado. Podrían considerarse como HDMI 2.1, aunque no son compatibles con los 120 Hz en 4K, sino solamente con los 120 Hz hasta 1440p. Tienen un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y un puerto de 3,5 mm para conectar un adaptador para entradas compuestas que se incluye dentro de la caja. Para ir terminando, te hablo, como es costumbre, del sistema de altavoces que los dos televisores tienen, y es una de las principales diferencias entre ambos modelos. El sistema de altavoces en el C655 es un poco más potente. De hecho, aquí te muestro, el C655 tiene un pequeño subwoofer, podríamos decirlo así, a partir del tamaño de 55 pulgadas, y sí que se percibe la diferencia en cuanto obviamente a bajos. Al final te voy a dejar con la comparativa de ambos sistemas de altavoces para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. El P7K no cuenta con este pequeño subwoofer. Y para terminar, si me preguntas, Andy, ¿cuál televisor debo comprar independientemente del tamaño? Yo te diría que el C655 te conviene si necesitas tener un poquito más de brillo y un sistema de altavoces levemente más potente en cuanto a bajos. Si necesitas tener un televisor con un sistema operativo más fluido, de hecho desde mi punto de vista podría decirte que mucho más fluido, que tenga un control remoto desde mi punto de vista y el de muchos más ergonómico o más cómodo al agarre, y que además tenga ángulos de visión levemente mejores, te conviene más el P7K. Tú eres el que realmente decides. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyarme bien sea por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. También dándole clic al botón like si el video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido hasta la próxima y te dejo con la prueba de altavoces de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. They could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred